Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Mateo 28, versículos 18 al 20, lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué alegría estar nuevamente aquí juntos en este parque, hablando la palabra de Dios con plena libertad, gracias a Dios. Y qué bueno es poder nuevamente dirigirnos al Señor para buscar qué es lo que nos tiene que decir por medio de las Sagradas Escrituras su Santo Espíritu que está en nosotros, para que podamos justamente, estando atentos a la voz de Dios por medio de su palabra, siempre estar dispuestos con corazón humilde y sencillo a obedecerle. Así que para empezar este domingo, día del Señor, primer día de la semana, vamos a recordar, como ya es nuestra costumbre, lo que está escrito en la palabra de Dios, específicamente en Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20, por favor? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Como siempre, sabemos que en medio de nosotros está nuestro Señor y Salvador Jesucristo en espíritu, y justamente vamos a dirigirnos a Dios en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor para poder comenzar este tiempo. Así que en este momento vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, soberano Señor, por este tiempo en que aquí en este parque y con total libertad podemos abrir tus sagradas escrituras y estar dispuestos para ser guiados por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, para poder recordar las santas palabras de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para oírlas, entenderlas, guardarlas, obedecerlas. Te rogamos, Padre Santo, que justamente tu Espíritu pueda guiarnos en este tiempo. Y antes que nada, Señor, perdona cualquier pecado con el que te hayamos ofendido, con el que hayamos distraído nuestra atención de ti, y guárdanos en esa santidad. Soberano Señor Jesús, te rogamos pues que pueda tu palabra guiarnos para ser como tú en todo tiempo, por medio de la obediencia a tus santas palabras. Gracias por tu santísimo ejemplo, Señor Jesús, con el que nos has dejado aquí por medio de tus sagradas escrituras, y gracias a ti, oh Padre Santo, porque esta es tu voluntad, de que andemos en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro amado Señor y Salvador y Dios. Y es justamente, Padre Santo, en el nombre de Jesús que te rogamos todas estas cosas. Amén. Bien, vamos a seguir recordando entonces las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hablara a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra la primera vez que vino a vivir entre nosotros. Vamos a regresar, por favor, al pasaje que estamos revisando, que es el pasaje de Lucas. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 6. A Lucas capítulo 6, desde el versículo 20. Habíamos estado recordando los domingos que pasaron cómo el Señor Jesús nos insta a sus discípulos a tener en cuenta que nosotros somos la sal de esta tierra y que nosotros somos como luminares en este mundo. Como luminares sabemos que debemos reflejar al Señor Jesús, a su vida, ya que Él dijo que Él era la luz del mundo. Y teniendo sal también para este mundo, recordamos las palabras que el Señor Jesús nos ordenó por medio de sus santos apóstoles, particularmente de Pablo, recordándonos que nuestra palabra siempre debe estar sazonada con gracia, con sal. Y justamente como la sal es un elemento que sirve para preservar, y como sabemos que la sal es también una figura de lo que es la palabra de Dios, la cual debe morar abundantemente en nosotros, y que en nuestra palabra no debe faltar la palabra de Dios,
vamos a guardar siempre todas las santas palabras que el Señor Jesús nos dijo y que han quedado registradas aquí en las Sagradas Escrituras. Luego habíamos visto que, después de dar una serie de bienaventuranzas y ayes, el Señor empieza a dar órdenes directas a sus discípulos. Por favor, recuérdanos lo que está escrito en Lucas capítulo 6, en el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí empieza, muchas gracias, a recordar el Señor Jesús y a dar específicamente una serie de bienaventuranzas y ayes. Y luego empieza a dar una serie de órdenes, como por ejemplo al partir del versículo 27. ¿Qué dice, por favor, el capítulo 6 de Lucas, versículo 27? Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y dice el 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y entonces, al partir de ahí, recordamos que el Señor Jesús, las primeras órdenes que da a sus discípulos en este pasaje, es que debían tratar a los demás no como necesariamente se lo merecían, sino como lo necesitaban. Y sabemos que esto es el corazón de la gracia de Dios, ya que la gracia de Dios es justamente ese amor que no merecemos, pero que necesitamos de parte de Él. Esto es un gesto de la misericordia de Dios. Ahora bien, luego de esto, el Señor nos da otras órdenes, como lo vimos desde el versículo 37 en adelante. ¿Qué decía el versículo 37 y 38, por favor? Del capítulo 6 de Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gracias. Al partir de ese punto, el Señor Jesús, luego de haber instado, de haber ordenado a sus discípulos comportarse con gracia, al partir de este versículo empieza a dar un parámetro, y es el que no se debía juzgar justamente a los de afuera, a las personas que rechazaban a los discípulos y al Señor Jesús, es decir, a los incrédulos. Y habíamos visto por medio de las Sagradas Escrituras también que, si bien es cierto, nosotros tenemos cierta libertad, estamos sujetos al juicio de Dios y debemos tener cuidado del juicio de Dios en nuestras vidas. Y que para tener una vida juiciosa, para tener una vida fundamentada en las Sagradas Escrituras, como lo vimos al partir del versículo 46, nosotros debemos sobreedificar nuestras vidas en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Recuérdanos por favor lo que decía el mismo capítulo 6 de Lucas, desde el versículo 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y pasó el fundamento puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Gracias. Justamente una vida fundada sobre la vida del Señor Jesús es una vida inconmovible. Cuando nosotros no fundamos nuestra vida sobre las santísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida caerá, pues como dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Solamente podremos tener la certeza de que nuestra vida, cual una casa, será inconmovible cuando, en obediencia a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, podamos sobreedificar nuestra vida justamente sobre la vida del Señor Jesús. Ahora bien, el Señor Jesús daba órdenes directas, explícitas, como las que vemos acá, pero también el Señor Jesús daba otras enseñanzas y órdenes implícitas, por ejemplo, sobre las parábolas o a través de las parábolas. Si nosotros leemos al partir del capítulo 7, empezamos a ver una serie de situaciones que se presentan en la vida del Señor Jesús, como por ejemplo el momento en que sana al siervo de un centurión, o como por ejemplo el momento en que Juan el Bautista, pariente de Jesús, manda a 2 de sus discípulos para preguntarle si él era aquel que había de venir o si esperarían a otro.
Entonces, ahora bien, continuando con las enseñanzas del Señor y avanzando en la Escritura, nos damos cuenta que después de que el Señor Jesús atiende a los discípulos de Juan, da una enseñanza a través de una parábola. Y vamos a centrar nuestra mirada en aquella parábola. Vamos por favor a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, desde el versículo 4, vamos a leer por favor hasta el versículo 8, del 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias. Entonces, después que el Señor Jesús sana al siervo del centurión, después que el Señor Jesús atiende a los discípulos de Juan, y después de ello el Señor Jesús también tiene que decirle a un fariseo que le había invitado a su casa acerca de aquella mujer pecadora que estaba en esa casa y unge los pies del Señor con sus lágrimas. Después de toda esa situación, el Señor a la multitud le da esta enseñanza. Pero hay un detalle muy importante, y es que sus propios discípulos no habían entendido esta parábola. Y es el momento en que el Señor aprovecha para explicársela. Una de las costumbres que tenía el Señor Jesús, y lo vamos a ver a través de la Escritura, sobre todo en los Evangelios, era el hecho de que Él volvía a dar la misma enseñanza en diferentes momentos a diferentes grupos. Vamos a ver, por favor, esta misma enseñanza un poco más ampliada en el Evangelio escrito por Mateo. Vamos, por favor, a Mateo. Vamos, a favor, a Mateo. Y entonces vamos a leer desde el capítulo 13 de Mateo, desde el versículo 1 al versículo 9. Y vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús aquí no solo está frente a una multitud, sino está prácticamente en la playa, después que Él, según lo registra Mateo, sale de su casa. Vamos a ver qué dice el capítulo 13 de Mateo, del versículo 1 al versículo 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias. En este momento el Señor va a abrir la enseñanza, que justamente vamos a volver dentro de unos minutos a Lucas, y empieza con algo. Dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, y esta es la primera pregunta que encontramos, no le preguntan al principio qué significa la parábola, sino por qué a las multitudes. Entiéndase, en ese momento todavía gente que no le había conocido, no era su discípulo, gente incrédula, decía, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él responde lo siguiente, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Primero que nada, los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas a los demás por parábolas? Y el Señor Jesús lo dice claramente. A ellos, a los discípulos,
a nosotros también por extensión, les era dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no. ¿Por qué? Porque viendo no ven, oyendo no oyen, y lo más duro, no entienden. Ahora, el Señor fundamenta lo que está diciendo citando al profeta Isaías. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, hablándole al pueblo de Israel, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, esto es un acto voluntario, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y dice más el Señor Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Y qué dice por favor el versículo 17? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias. Entonces, en primer lugar debemos tener en claro cuál era el afán de las parábolas. Las parábolas estaban para los de afuera, listas para que ellos no pudieran ver, no pudieran entender en primer término los misterios del reino, que a los discípulos sí les era dado. Pero por medio de estas parábolas vemos cómo el Señor Jesús iba a llegar al corazón de ellos. No necesariamente que les iba a revelar los misterios del reino a los incrédulos. Y esto es una enseñanza también para nosotros. Hay ciertas cosas que solo como discípulos de Cristo Jesús nuestro Señor vamos a poder entender. Pero un incrédulo, por más que se las expliquemos, no las va a poder entender. Y no las entenderá hasta que el Espíritu de Dios venga a ellos cuando se conviertan al Señor justamente de corazón. Porque como está escrito en Romanos, en la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos que vivían en Roma, en el capítulo 10, en Romanos capítulo 10, dice así la Escritura en los versículos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, nuevamente, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice, por favor, los versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como dice la Escritura, ahí mismo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto es una enseñanza para nosotros como discípulos, y es el hecho de que no podemos pretender que un incrédulo entienda los misterios del reino de Dios. Hay una sola cosa que él debe recibir, y es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo para su salvación. Por supuesto que un incrédulo puede recibir buenos consejos, entre comillas, sacados de las Escrituras, pero no podrá llegar a la profundidad que nosotros como discípulos de Cristo podemos, porque en ellos no está el Espíritu de Dios que viene como cumplimiento de lo que el Señor Jesús prometió sobre todos aquellos que invocan el nombre del Señor para ser salvos. Bien, y entonces volviendo a la parábola, que muchas veces se le conoce como la parábola del sembrador, aunque la Escritura obviamente no le da ese título. Volviendo pues a la parábola, ya nos dimos cuenta que en una oportunidad donde el Señor manifiesta esta parábola desde el mar a las multitudes que estaban con él, lo primero que hacen los discípulos es preguntarle ¿por qué les hablas a los demás por parábolas? Pero ahora, volviendo a las Escrituras nuevamente acerca de esta enseñanza, los discípulos le van a hacer otra pregunta. Y vamos por favor a Marcos. Marcos, el Evangelio escrito por Juan Marcos, vamos al capítulo 4 de Marcos. Marcos capítulo 4. Nuevamente el Señor vuelve a mencionar esta parábola. Marcos refrenda el mismo pasaje, pero de manera resumida que aparece en Mateo, y dice la Escritura desde el versículo 1 así.
En Marcos capítulo 4 empieza escribiendo: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero por favor, recuérdanos qué es lo que ahora le preguntan los discípulos cuando ya estaban solos con él. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Dice muy bien claramente, ¿no? Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Por favor, dice los versículos 11 al 13. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Y qué dice el verso 13? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjate esa, vamos a decir así, palabra del Señor Jesús, ese comentario, ¿no? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, la parábola del sembrador, en este contexto, si la llamamos así, esta parábola que nos da el Señor Jesús, es clave para poder entender las demás parábolas. Entonces, gracias a lo que el Señor Jesús les aclara acerca de esta parábola, nosotros como discípulos de Cristo Jesús también tenemos que estar atentos a la explicación que Él va a dar, porque mediante esta parábola, como dijo el Señor Jesús, si no la entendemos, ¿cómo podríamos entender todas las demás parábolas? Y Él va a empezar a explicar. Y ahora, por un momento, por favor, vamos a regresar a la explicación, digámoslo así, un poco más amplia, que la encontramos registrada por Mateo. Y entonces volvemos a Mateo. Volvemos al Mateo, capítulo 13. Y entonces el Señor empieza a dar con más detalles la parábola desde el versículo 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y empieza desde el versículo 19 hasta el versículo 23. ¿Qué dice por favor la escritura en Mateo 13, versículos 19 al 23? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, fíjate un momento, por favor, antes que continúes. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando un incrédulo no ha entendido, puede que escuche las Santas Escrituras, pero si no las ha entendido, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El malo arrebatará lo que fue sembrado en su corazón. No llegará a ser creyente. Yo puedo sentarme con un incrédulo y tratar de humanamente hacerle entender, pero mientras que él no se haya convertido al Señor y el Espíritu Santo no esté en él para hacerle entender, de nada servirá lo que le pueda decir. Repito, cuando nosotros seguimos las enseñanzas del Señor Jesús, debemos tener en cuenta esto, que cuando le hablamos a un incrédulo, en tanto no se convierta al Señor de corazón, como lo hemos visto en Romanos, en tanto no confiese con su boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y sea salvo, y venga sobre él la promesa del Espíritu de Dios, en tanto no tenga el Espíritu Santo y no puede entender las Escrituras, de nada servirá que le hablemos aún la profundidad de los misterios del reino de Dios, porque no las entenderá. Y lo que va a pasar es que el malo quitará eso de su corazón, de su recuerdo,
porque no lo podrá hacer carne, no lo podrá hacer suyo, no lo asimilará. ¿Y qué dice ahora al partir del versículo 20 en adelante hasta el 23, por favor? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias. Y fíjate que acá hay una gran diferencia entre estos tres, vamos a decir así, grupos de personas, y la primera persona que oyó la palabra del reino y no la entendió. Estos han entendido, han recibido, pero ¿qué es lo que no han hecho? No han dado fruto. ¿Y por qué no han dado fruto? El primero, porque dice la Escritura, recibieron con gozo lo que estaba escrito, pero no tienen raíz. Y como no tienen raíz, lo que ocurre es que viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra de Dios y tropiezan, abandonan, dejan atrás lo que habían recibido en primera instancia. ¿Y por qué? Porque nuevamente no había en ellos la palabra clave que vimos la semana pasada. Y es que lo que define a un discípulo es la obediencia. No lo define que hable bien, no lo define que tenga mucho conocimiento, lo define la obediencia. Y en este sentido, acá debemos tener en cuenta eso. Muchas personas que se dicen ser cristianos son a lo más creyentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera están dispuestos a obedecer lo que el Señor mandó. Y por eso viven tropezando. Tropezará aquel que no está dispuesto a obedecer. Y acá ya tenemos una enseñanza para nosotros como discípulos. Primero, en respecto de nuestra relación con los de afuera, si nuestra palabra no está con gracia sazonada con la sal de la palabra de Dios, entonces, mientras que nuestro objetivo no sea la conversión de ese incrédulo, por más que le contemos 1001 cosas importantes de la Escritura, no las va a entender y hasta el malo las va a quitar de su corazón. Y peor, si nos topamos también con un hermano que no está dispuesto a obedecer, tropezará. Y no solo va a tropezar por las aflicciones o la persecución que se da por la palabra de Dios, sino que también va a pasar otra cosa, como lo has leído en el capítulo 13, en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Los espinos ya estaban ahí antes de que cayera la palabra. Fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, del sistema, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No quiere decir que fue quitada la palabra, sino que no da fruto, porque esa persona, cuando se ha convertido, cuando ha recibido la palabra, no ha sacado esos espinos, no ha sacado esas cosas, no ha sacado ese amor por este sistema, por el mundo, y no ha dejado de tener como punto central las riquezas. Entonces, cuando el discurso de alguno está enfocado en las riquezas, está enfocado en imitar a este mundo, cuando alguno que se dice ser cristiano imita a este mundo y tiene su mirada en este mundo, y peor, tiene su corazón inclinado a las riquezas, por más que la palabra esté en su boca, no dará fruto, porque no habrá obediencia a lo que el Señor Jesús mandó. Entonces, recordemos nuevamente lo que el Señor Jesús les está explicando a sus discípulos. Ojo, a sus discípulos. A los discípulos les dice, cuando hables con los de afuera, cuidado, no va a entender los misterios del reino de Dios. Ya sabemos que primero tiene que convertirse al Señor. Lo ha dicho claramente el Señor y aún por boca de su siervo el apóstol Pablo. En tanto no se convierta, tú puedes pasar días, semanas, meses, años tratando de hablar cualquier cosa de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina. Pero mientras esa persona no esté convertida, no estará el Espíritu de Dios para que le haga entender. Te topas con un creyente que dice ser cristiano, que dice ser discípulo, pero no obedece lo que el Señor Jesús manda, va a pasar que ante la aflicción, ante la persecución, tropezará. Y peor,
si cuando se convirtió al Señor no ha desprendido, no ha renunciado, no ha hecho morir a esas cosas que como incrédulo arrastraba, a esos espinos de su vida, la palabra de Dios, por más que esté en esa persona, será infructuosa. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a obedecer. Entonces, la palabra clave nuevamente para nosotros como discípulos a través de esta parábola es la palabra obediencia. De nada servirá saber mucho si no he sacado de mi corazón esos espinos, si no he renunciado a estas cosas, si no las he hecho morir. Y recordemos lo que está escrito. Por un momento vayamos por favor a Colosenses. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses en el capítulo 3, la carta que escribiera el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo a los hermanos que vivían en Colosas. En Colosenses capítulo 3 les enfoca y dice en los versículos 1 y 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en este sistema, no en este mundo, no en este siglo, no en estas cosas, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra verdadera vida no es esta, sino la vida que tendremos con el Señor Jesús cuando Él se manifieste, ya que nosotros seremos hechos semejantes a Él. Pero ¿qué dice, por favor, el versículo 5 al 7 de Colosenses 3? Colosenses 3, del versículo 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Gracias. Y fíjate lo que dice el versículo 8 y bueno, en adelante. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y continúa. ¿Qué es hacer morir? Dejar también todas estas cosas. Esto es un ejemplo de que muchas veces los creyentes podemos estar arrastrando estos espinos en nuestra vida que debemos hacerlos morir, porque si no los hacemos morir mediante la obediencia a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer que la misma palabra de Dios no dé fruto en nuestras vidas, porque no estaremos cumpliendo lo que el Señor Jesús mandó. Entonces empezamos a notar algo muy importante para nosotros como discípulos, algo que se correlaciona con lo que ya hemos visto en semanas anteriores, domingos pasados, y es el hecho que nosotros, respecto a los de afuera, tenemos que usar las Sagradas Escrituras con gracia, es decir, nuestra palabra tiene que ir sazonada con la palabra, pero el propósito de esa sazón, el propósito de que las Sagradas Escrituras estén en nuestra boca, debe ser única y exclusivamente respecto a los de afuera, su salvación. No debemos pretender adoctrinar a un incrédulo, porque está muerto, no tiene la vida de Cristo, no tiene al Espíritu de Dios, no va a entender nada de los misterios del reino de Dios, porque está muerto todavía en sus delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros tengamos la bellísima oportunidad de poder relacionarnos, de poder presentar la palabra de Dios a los incrédulos, sean nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestro único objetivo debe ser que se conviertan al Señor. Si nos preguntan cosas de la sana doctrina, debemos llevarlos a Cristo, debemos llevarlos a la salvación, porque lo más que harán en el mejor de los casos será satisfacer su curiosidad, pero no dará fruto porque no se convertirán. El objetivo entonces para nosotros como discípulos, la orden implícita que tenemos gracias a esta parábola es, respecto a los de afuera, salvación. Porque por más que la palabra la lleguen a oír, no la entenderán en tanto el Espíritu Santo no esté en ellos. Es necesario primero que se conviertan al Señor y entonces podrán recibir y entender los misterios del reino de Dios.
Y en cuanto a nosotros, los creyentes, en tanto no estemos dispuestos a obedecer las Sagradas Escrituras, a hacer morir los espinos de nuestra vida, a hacer morir lo terrenal en nosotros, en tanto nuestra mirada esté puesta en las riquezas o en imitar a las cosas de este mundo, entonces, en tanto no haya obediencia a las sagradas palabras de nuestro Señor Jesucristo, por más que tengamos conocimiento de la Escritura, no estaremos viviendo en la sana doctrina, porque la doctrina no es meramente conocimiento, es vida. Y lo que nosotros debemos buscar como discípulos de Cristo no es saber mucho o hablar bonito, sino obedecer las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo para poder así realmente ser considerados como discípulos del Señor Jesús. Entonces, respecto a los de afuera, ya tenemos una orden clara. Si has de sazonar con la palabra de Dios tu palabra, que ésta tenga un solo propósito, que se conviertan al Señor. Que se conviertan al Señor, que se conviertan al Señor. Y si ha recibido la palabra y es creyente, tiene que hacer morir los espinos de su vida, si no tropezará. Si solamente es emoción y gozo lo que siente y no entiende que debe llevar su cruz cada día, si no entiende lo que el Señor Jesús ya anticipó, entonces, si no tiene doctrina ese creyente, tropezará. Y si teniendo la palabra de Dios como conocimiento, no está dispuesto a obedecerla, no está dispuesto a renunciar a este mundo, no está dispuesto a hacer morir a esos espinos que tiene en su corazón, por más que tenga conocimiento de la Escritura, no dará fruto. Porque el fruto está en el que obedece. Regresemos por favor a Mateo. Regresemos a Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, en el versículo 23, está la explicación del Señor Jesús sobre aquella buena tierra sobre la cual cae la semilla, que es la palabra de Dios, como él mismo dice. En Mateo capítulo 13, en el versículo 23, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias. Solo podremos dar fruto a aquellos que hemos oído y entendido. Y entender implica obedecer, porque ya lo habíamos visto en Lucas capítulo 6. Regresemos por favor a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6 ya habíamos visto en el versículo 46 y 48, que también lo has leído antes, que dice, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Me llamas Señor y no me obedeces? ¿Cómo puedo decir que soy discípulo de Cristo o incluso atreverme a decir que soy cristiano si no obedezco las santas palabras del Señor Jesús? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que las hace, no el que las oye meramente, el que las hace. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Más claro imposible. ¿Será discípulo del Señor Jesús? Aquel que oyó, es creyente, entendió, pero obedece. En tanto no obedezca, por más que hable, por más que se pare frente a miles de personas y diga y desdiga, en tanto no obedezca con su vida, no haga morir los espinos de su vida, no es un discípulo de Cristo. Y la palabra de Dios en él será infructuosa por causa de su pecado, porque no quiere dejar las cosas de este mundo, un corazón inclinado a este mundo, a las riquezas. No quiere dejar eso. Por tanto, no es discípulo de Cristo. Será creyente en el mejor de los casos, pero no es discípulo de Cristo. Y a nosotros, que buscamos ser llamados discípulos de Cristo, que buscamos que la vida de Cristo se refleje en nosotros, que la gente pueda decir de nosotros como de los discípulos en Antioquía cristianos, de nosotros se dice que debemos estar siempre obedeciendo lo que dijo el Señor Jesús. Recordemos algunos pasajes finales en esta bella mañana de lo que dijo el mismo Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 28. Vamos por favor a Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28,
que ya lo tenemos aquí en los versículos 16 al 20, ¿qué dice la Escritura? Mateo empieza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, orden. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice por favor los versículos 19 y 20? ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Nuevamente hemos tocado este pasaje de la Escritura. El Señor Jesús ordena a sus discípulos ir y hacer discípulos. Y la clave del discípulo está no solo en que sea bautizado, sino en que debe guardar, se le tiene que enseñar a que debe guardar, a poner por obra, a vivir la sana doctrina. Entonces nuevamente vemos cómo el mismísimo Señor Jesús dijo que debíamos obedecer sus discípulos. El que es discípulo tiene que hacer discípulos, y al discípulo se le debe enseñar a guardar todo lo que Él mandó. Y lo que Él nos mandó a través de esta bella parábola es que debemos aprender a diferenciar entre el incrédulo que necesita recibir únicamente la palabra de Dios para su salvación y para que los creyentes anden santificados. ¿Y cómo se anda santificado? Haciendo morir lo malo, haciendo morir lo terrenal, fijando los ojos en Cristo, siendo obedientes, siendo discípulos del Señor. Esa es la única forma. Y como el Señor Jesús en este momento está en la gloria de Dios y nos ha dejado por medio de su Espíritu las Sagradas Escrituras, pues para obedecer al Señor Jesús, para poder tener la certeza de que en este tiempo somos discípulos de Cristo, debemos obedecer sus santas palabras que están únicamente registradas en las Sagradas Escrituras. Las palabras del Señor Jesús no están registradas en libros de historia, en libros de tradición, no están registradas en costumbres, están registradas en la Escritura, porque dijo el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No dijo mis costumbres no pasarán, no dijo mis tradiciones no pasarán, dijo mis palabras no pasarán. Debemos estar sujetos a las palabras santas del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a recordar, para concluir, dos pasajes de la Escritura dados por sus santos apóstoles que nos llaman justamente a tener presente la Escritura para poder sujetarnos a ella. Vamos por favor a Pedro. En la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1 del versículo 15 en adelante dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, lo que venía diciendo versos antes. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él fue testigo aún de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero ¿qué dice la Escritura, por favor? ¿Qué decía por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pedro en los versículos 19 al 21? ¿Qué dice, por favor, la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Y entonces, como estamos viendo aquí en las Sagradas Escrituras, Pedro, que había tenido la oportunidad de ver, comer, vivir, escuchar directamente las palabras del Señor Jesús, que fue testigo incluso de el magnífico momento en el que el Señor Jesús se transfigura ante ellos, llama a los discípulos, a los santos,
a estar asidos de la Escritura, a estar firmes en lo que está escrito, en lo que se les había dado, la palabra profética más segura. Y para concluir, veamos lo que también dice el apóstol Pablo. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses. Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 13 en adelante, dice así, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así las Sagradas Escrituras: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hablando de los hermanos de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, por favor, el versículo 15 al 17? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gracias. Fíjate lo que dice aquí por inspiración del Espíritu Santo el apóstol. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy en día los apóstoles no están entre nosotros, están en la gloria. Ya partieron hace mucho tiempo. Entonces, si no era por palabra, sería por carta. No dice por palabra y por carta, como si tuviéramos que depender de alguna tradición oral, sino dice por palabra o por carta nuestra. Aquí está en las Sagradas Escrituras todo lo que necesitamos saber, entender, recibir y sobre todo obedecer para verdaderamente ser discípulos del Señor Jesús. Estamos llamados a retener las santas palabras del Señor Jesús. Pedro y Pablo, apóstoles de Cristo Jesús, a los judíos y a nosotros los gentiles, nos dieron la misma orden: retener, obedecer la santa palabra que les había sido dada y que nos la transmitieron por medio, en el caso de los discípulos que vivían en su tiempo, de lo que podían escuchar, y por medio, hoy en día, de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, para concluir, en esta bella mañana en que hemos recordado las santísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de esta bellísima parábola, aprendemos muchas cosas. Aprendemos cómo debemos relacionarnos con los de afuera, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros parientes. Nuestro único objetivo al sazonar nuestra palabra con la palabra de Dios debe ser su conversión, que se conviertan a Dios. Respecto a los creyentes, sabemos que debemos exhortarnos, animarnos, amonestarnos si es necesario, a dejar las cosas de este mundo, a hacerlas morir, a no dejarnos llevar por este siglo, por este sistema, sino que como discípulos de Cristo estemos dispuestos a obedecer sus santísimas palabras, haciendo morir lo terrenal en nosotros y teniendo nuestra mirada puesta en la gloria de Dios. Y por último, que ya que el Señor Jesús en este momento está en la gloria del Padre, igual que sus santos apóstoles están con Él, ahora a nosotros nos ha sido dada en la Escritura justamente todo aquello que debemos preservar, todo aquello que debemos guardar, todo aquello en lo que debemos escudriñar, pero sobre todas las cosas, todo aquello en lo que debemos obedecer. Porque de nada servirá que nos llenemos de un conocimiento, cual conocimiento humano de las Sagradas Escrituras, si no estamos dispuestos a obedecer al Señor Jesús, que está aquí en medio de nosotros en espíritu, como lo leíamos al principio de este tiempo. Estamos dispuestos, pues, aquí delante del Señor, a comprometernos delante del Dios viviente, a obedecer todo aquello que el Señor Jesús nos mandó. Y para ello vamos a orar para concluir este tiempo, comprometiéndonos desde ya a obedecer las santas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo tiempo. Oremos. Padre nuestro y Dios bendito, te damos las gracias porque has preservado tus santas palabras en las Sagradas Escrituras hasta hoy, conforme el mismo Señor Jesús lo dijo, que el cielo y la tierra pasarían, pero que tus palabras no pasarían.
Padre Santo, te agradecemos que también a nosotros nos has alcanzado el testimonio que necesitábamos oír del Señor Jesús, quien es Dios y que murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme está escrito. El testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sirve para la salvación de todo aquel que está dispuesto a obedecer el Evangelio como el mismo Señor Jesús lo predicó. Te damos las gracias que a nosotros nos has alcanzado con tu Evangelio, Señor Jesús, y que has cumplido tu santísima promesa enviando tu Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones, quien nos enseña, nos redarguye y nos comparte tu sagrada verdad. Te rogamos, pues, oh Dios, que pongas en nosotros corazón dispuesto a obedecerte, que podamos siempre estar llanos a obedecerte y nos comprometemos, Señor Jesús, a obedecer todos tus santos mandatos como tú ordenaste a tus discípulos en todo tiempo. Gracias, Padre Santo, por este momento en que nos permites abrir tus sagradas escrituras. Gracias porque podemos decirlas con libertad en este lugar público para que todo aquel que escuche tu santa palabra, si es incrédulo, pueda convertirse al Señor y si es tu hijo, pueda darse a ti en obediencia en todo momento. Gracias, Padre Santo, por este bello momento en que podemos abrir tu escritura, que te encomendamos todas estas cosas y nos comprometemos a obedecerte. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.